Bueno, nosotros somos el grupo número 5 y nuestro tema es tipologías textuales. Antes de eso les quiero dar un pequeño concepto de texto. Dice que todo producto de un discurso es susceptible de ser texto, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Sobre todo la de ser una unidad de comunicación completa y coherente. La concepción del texto depende de la intención comunicativa. Así pues, un examen, un poema, un anuncio publicitario no son ejemplos de la variedad de textos que forman parte de nuestro análisis. Ahora voy a hablar sobre la tipología textual. Sí, el texto es el resultado de la actividad verbal concreta de un emisor, que actúa con una intención comunicativa, es decir, explicar algo que lo preocupa, convencer o informar. Antes de nada debemos distinguir entre texto oral y texto escrito. A pesar de todas las diferencias que hay entre ellos, a veces las fronteras no están claras. Por ejemplo, en una conferencia predominan los rasgos lingüísticos de un texto escrito, pese a formularse oralmente. No existe una clasificación única y ninguna es más válida que otra. Vamos a proponer tres clasificaciones dependiendo de los factores o criterios que tomamos como punto de partida. La primera clasificación es la clasificación temática, donde están los textos técnicos o científicos, los textos humanísticos, los textos jurídicos, administrativos, textos periodísticos, textos publicitarios, textos literarios. La otra clasificación, la número 2, es la clasificación dependiendo de la intención comunicativa, donde tenemos los tipos de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos. Donde dice que el narrativo trata de contar una historia, el descriptivo muestra cómo es una persona, objeto o cosa. El expositivo analiza y explica fenómenos o conceptos y el argumentativo pretende convencer dando razones. De lo que mi compañero Juan habla, yo voy a hablar acerca de los tipos de texto en lo que engloba en sí el tema general que es tipología de los textos. Se subdivide o se clasifican en narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. El texto narrativo consiste en contar un suceso, una historia. Por ejemplo, cuando le contamos a un amigo una película o lo que hicimos este verano. Desde ese punto estamos elaborando textos narrativos. El texto narrativo puede ser oral o escrito, según el canal, puede ser ficticio o real, según la naturaleza del suceso contado. Veamos unos ejemplos. Una narración ficticia puede ser un chiste, un cuento tradicional o novelas. Y, y un texto narrativo real vendría a ser una anécdota, una retransmisión, una biografía o una noticia periodística. Texto descriptivo se define como un tipo de secuencia comunicativa en la que el emisor pretende mostrar cómo es un ser, un objeto o una realidad. Los textos descriptivos son secuenciales, textuales que se incluyen dentro de otro texto, narración, exposición, argumentación, etc. ¿Cómo podemos hacer un texto descriptivo? Al momento de escribir nosotros estamos señalando una cualidad, puede ser un objeto, persona o cosa, y como quiera la estamos calificando. Siempre lo primordial de este texto descriptivo vendría a ser que abunda el adjetivo. Se utilizan oraciones copulativas y atributivas. Texto expositivo. Transmite la información sobre algún aspecto de la realidad. Puede adoptar distintas formas según el género textual a que pertenezca. Puede ser una carta, un trabajo monográfico, un proyecto, una tesis, etc. ¿Cómo podemos empezar un texto expositivo? ¿Cómo lo podemos hacer? Puede ser mediante un examen, puede ser mediante un manual, una definición, en sí muchas cosas. ¿Qué es lo que nos expresa este texto expositivo? En sí, una secuencia descriptiva y argumentativa a la vez. Un texto argumentativo, por último, es aquel en que el emisor presenta una opinión razonada sobre un tema actual y controvertido para influir en la forma de pensar del destinatario. En aquellas situaciones se utilizan elementos de la comunicación con las siguientes características. Por ejemplo, el emisor actúa con el propósito de convencer o persuadir al receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que el emisor es el que se encarga de dirigirse, que trata de persuadir al receptor. Por ejemplo,
una persona se está dirigiendo a un público en un paraninfo y habla de un tema, entonces trata de persuadir, de convencer. Por segundo tenemos al destinatario, que es la persona a la que se dirige el mensaje. Puede ser a uno o a un grupo de más personas. Y como fin tenemos el objeto de la argumentación, que es el tema. En sí, el tema vendría a ser el título, lo que engloba a una argumentación. Tipos de argumentación podría ser un discurso, artículos de opinión, editoriales, entrevistas, etcétera.